Continuamos a esta hora de la mañana a través de Canal 11, el nuestro, y también a través de las señales de Radio Fe y Alegría. Y como les decía antes de ir a la pausa, hoy vamos a saludar y dar la bienvenida en este espacio al profesor Aarón Olmos. Él es economista y profesor de posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, y nos acompaña esta mañana en vivo y en directo. Profesor Aarón, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, profesor, empezar por lo que hace más ruido, y no sé si será lo más importante de nuestra conversación, pero al menos es uno de los temas más presentes en la cotidianidad de la gente, y es el tipo de cambio, la política cambiaria que se aplica en Venezuela y cómo esto va incidiendo en la fijación de precios en los distintos mercados. Se ha dicho mucho, se ha dicho poco. Comprendemos los venezolanos por qué esto tiene una relación tan directa con los precios, con el tema inflacionario, y luego entendemos también que hay otros elementos que inciden. Comienzo por ahí nuestra conversación. Sí, bueno, mira, fíjate, en principio hay que recordar que el tipo de cambio lo entendemos como la cantidad de bolívares que debemos entregar por una moneda de un país distinto. En este caso, los bolívares que entregamos por $1, ¿no? Que es la moneda de referencia. Venezuela, a través de su Banco Central, pues informa el precio diario, no solamente del dólar, sino del euro, del rublo y otras cuantas monedas, ¿no? Sin embargo, a nivel general se ha utilizado el dólar para fijar precios en Venezuela de unos años a la fecha, ¿no? El problema con esto es que la medida en que el tipo de cambio crece, es decir, necesitamos más bolívares por dólar para poder conseguir una unidad monetaria, al estar fijados mayormente los precios de los bienes y servicios en una moneda extranjera, los precios crecen, ¿no? Entonces el tipo de cambio oficial, al 2 de enero de este año, cuando Banco Central hizo la primera publicación de 2025, el dólar oficial, ese dólar se encontraba en 52 bolívares con 0,2. Al día de hoy, ese dólar oficial, 12 de junio, se encuentra en 100 bolívares con 33. Eso es un incremento de 48 bolívares en 5 meses y 12 días, ¿no? Eso es una variación del 92%, casi un 100% de incremento de precio. ¿Y esto de alguna manera cómo nos afecta? Bueno, de alguna forma los precios crecen porque están anclados a una moneda extranjera. Sin embargo, los salarios de los venezolanos no crecen a la velocidad que crecen los precios, y precisamente ahí es donde está el principal problema para los hogares y las familias en Venezuela, ¿no? Ahora, profesor, ¿por qué impacta tanto este tema? ¿Por qué hay que fijar los precios en dólares en Venezuela? ¿Por qué necesitamos tantos dólares? Bueno, realmente tú lo dices bien, ¿no? No deberíamos estar fijando los precios en dólares en Venezuela, ni en euros, ni en pesos, ni nada de eso, ¿no? El precio de un bien final se fija en términos de una estructura de costo y características de mercado interno, ¿no? Cada sector de la industria tiene unas características de producción que determinan lo que va a ser su precio final con un margen de ganancia. Y todo esto tendría que hacerse en principio en la moneda nacional, como lo dice el 318 constitucional, que la moneda de curso legal es el bolívar, y que el Banco Central tiene que salvaguardar el valor interno y externo de la moneda, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, es irregular que un país entero se fije sus precios en función de una moneda extranjera, ¿no? ¿Y esto por qué está pasando? Bueno, porque el bolívar está debilitado. Recordemos que tenemos 3 reconversiones monetarias, 2008, 2018, 2021, 14 ceros menos. Cada vez más el bolívar representa menor poder de compra, y esto tiene que ver con el tema inflacionario, pero tampoco hay confianza en la moneda, ¿no? En términos de su poder de resguardo, ¿no? De reserva de valor. La propia política monetaria del Banco Central no está orientada a fortalecerla, sino más bien a tratar en lo posible de tener una cantidad de oferta monetaria en bolívares pues en circulación importante. De hecho, eso lo vemos con la liquidez, ¿no? La liquidez en Venezuela de enero 2025 a abril 2025 ha crecido un 27%, ¿no? Pero de enero 2024 a enero 2025, en 12 meses completos, ha crecido 150%. Es decir, la cantidad de bolívares se ha incrementado 1,5 veces. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es malo porque de alguna manera no tenemos producción que respalde o ataje esa cantidad de dinero adicional. Entonces, ¿por qué es un problema para nosotros? Porque precisamente en una economía donde todos los precios giran en torno a una moneda distinta por falta de confianza, el venezolano no gana en dólares, ¿no? Ni en pesos, ni en reales, ni
ni en oro, ¿no? Directamente, ¿no? Hay algunos complementos en salario que se pueden pagar quizás en moneda extranjera, pero no es la realidad de todos los venezolanos y esa distorsión hace que en definitiva pues tengamos esta situación tan compleja. ¿Qué habría que hacer para no tener esta dependencia, o al menos así luce como una dependencia directa de lo que pase con el dólar en materia de mercado cotidiano, inclusive para no hablar de elementos que solo involucrarían a grandes empresarios, a industriales, etcétera? Mire, en principio en el corto plazo, las políticas de intervenciones, que recordemos que la intervención cambiaria que hace Banco Central de Venezuela se anuncia todos los lunes en su página web, no necesariamente indican cuál es el monto, sin embargo sabemos que a la fecha van 25 intervenciones, ¿no? Y en el corto plazo, desde el 2 de enero de este año hasta el 3 de junio, porque el dato del 9 de junio no se conoce con detalle, pero por lo menos hasta el 3 de junio se han colocado 1.449 millones de dólares. Esto es suficiente para callar esa demanda de la gente, las personas que tienen sus bolívares y quieren resguardarse quizás un poco en divisas y tienes esos excedentes en la empresa y ese flujo de caja que está en moneda nacional, tratar de resguardarse un poquito. Bueno, no es suficiente porque en definitiva hay una demanda insatisfecha y esa demanda insatisfecha de los que quizás están buscando comprar esas divisas para resguardarse, terminan yendo pues a un mercado que se crea por la propia distorsión del mercado. Entonces, en principio, la intervención es importante para tratar de acallar la demanda, pero por otro lado tenemos que estar haciendo ya con una visión de mediano y largo plazo, una visión de fortalecimiento de la moneda a través de la capacidad productiva del país. No deja de sorprender que Venezuela, con toda la potencialidad que tiene, cuando vemos las encuestas de coyuntura, que por lo menos muestra el CIEC de Conindustria en sus informes, que son tremendos, muy interesantes, nos habla de una capacidad utilizada a nivel de producción que está por debajo del 50%. Es decir, Venezuela puede estar produciendo el 100%, pero trabaja al 40%. O sea, tienes una 60% de potencialidad que no estás usando. Cuando tú comparas tu economía, por lo menos con la de Brasil, que es nuestro vecino, produce un 80% de su capacidad. Entonces tenemos que ya comenzar a pensar en incrementar la producción y esto de alguna manera nos va a dar fortaleza en la moneda desde el punto de vista interno y una menor dependencia desde el punto de vista de otras monedas. Ahora, tengo que hacer la pausa, profesor Aarón, pero al regreso quisiera que miráramos esto porque voy entendiendo por lo que nos va diciendo entonces que no solo es el tipo de cambio, también es la liquidez, también son los niveles de producción los que finalmente van influyendo en todo este tema de la inflación. Conversamos un poquito de eso al regreso de la pausa para intentar comprender en términos más coloquiales de qué es lo que está pasando con la economía, para ver también cómo podemos protegernos frente a lo que vivimos o cómo podemos contribuir o no contribuir en este sentido según las decisiones que vayamos tomando. Hoy conversando con el profesor Aarón Olmos, nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más, no se vayan. Continuamos a esta hora de la mañana en vivo y en directo a través de la señal de Niños Cantores Televisión y de Radio Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo a través del dial 88.1 FM. Hoy conversando con el economista Aarón Olmos, quien además es profesor de posgrado en el IESA. Dejaba, profesor, usted me corregirá si entendí bien, un tema antes de hacer la pausa. Por lo que le voy entendiendo, no solo es el tipo de cambio, cuánto está el dólar, cómo se va devaluando el bolívar, sino también el tema de liquidez, el tema de producción, inciden en la inflación, que nosotros lo sentimos, lo vemos reflejados en el índice de precios, finalmente, cuando vamos a comprar las cosas. ¿Voy entendiendo bien qué otros elementos incidirían? Es así, fíjate, precisamente son indicadores, ¿no? Y un indicador te muestra el resultado de un proceso, ¿no? En este caso, el hecho de no tener tanta producción
que respalde la emisión monetaria genera un desbalance que hace que los precios tiendan a crecer y efectivamente si no hay manera de poder atajar ese desbalance, vamos a seguir teniendo una situación en espiral de crecimiento de esos precios, ¿no? Pero cuando tú le sumas a eso un tipo de cambio, es decir, lo que decíamos hace un momento atrás, que tus precios están anclados a una moneda distinta y esa moneda crece a gran velocidad y los precios se fijan a esa moneda, entonces en definitiva también crece. El tema de la liquidez es importante porque entendiendo la liquidez como la cantidad de bolívares que están disponibles en circulación en el mercado, en la medida en que estos bolívares llegan a las manos de las familias, de las personas, básicamente lo hacen como bajo la figura de salarios, de complementos, de ingresos por actividades adicionales, bonificaciones, transferencias, ¿no? Básicamente se orientan al consumo, ¿no? Al gasto de bienes y servicios. Y eso de alguna manera provee al hogar de los elementos básicos para alcanzar los equilibrios. Pero la solución no es solamente enviar dinero vía plataformas digitales bajo complementos o transferencias, o intervenir en el mercado todos los lunes con montos cada vez mayores, porque son medidas de contención. Es como que de alguna manera tú tengas una estructura, una infraestructura que está cuarteándose o resquebrajándose por un lado, y en vez de hacer el arreglo general, estructural, bueno, lo que haces son, colocas, tú sabes, como unos pañitos de contención, ¿no? Los pañitos de contención lo que hacen es que retrasan el problema general, más no necesariamente lo corrigen de fondo. En el caso nuestro, tener más dinero circulando y tratar de colocar más divisas en el mercado no corrige el problema de fondo, que es la confianza en el bolívar y la fortaleza de la propia economía. Cuando nosotros vemos esta situación, huelga, es evidente que necesitamos estar hablando de un plan de ajuste económico integral, donde efectivamente las políticas del Banco Central, que son monetaria y cambiaria, lo fiscal, que no solamente es impuestos, sino que es ingreso, que es gasto, que es deuda, y lo comercial, que tiene que ver con el sentido de la producción en Venezuela y la inversión, tiene que ir de mano. Es importante porque eso afecta la situación de los hogares en Venezuela. Ahora estamos conversando con el profesor Aaron Olmos, quien además es economista. Estamos teniendo algunas dificultades con la calidad de la conexión para seguir escuchando la explicación que nos está haciendo para comprender mejor este fenómeno de la inflación y cómo se manejan los indicadores, cómo se manejan los marcadores y cómo entender nosotros todo este proceso para luego no simplemente repetir lo que nos dicen otros o lo que escuchamos en explicaciones muy simplificadas y que terminan haciendo, profesor, que la gente responsabilice a unos actores de una cadena y de un contexto que es mucho más amplio y que involucra muchos más actores y termina la gente diciendo, bueno, este es un especulador, el comerciante que es ladrón, el que pone el precio porque se basa en este o en otra referencia y resulta que es un proceso que involucra muchos más elementos, como nos lo está diciendo. Es así, fíjate que por ejemplo, mayoristas, intermediarios y minoristas, bueno, pues forman parte de una cadena, ¿no? Y si de alguna manera hay ineficiencias desde el mayorista, por ineficiencia te estoy haciendo ver o queriendo decir, por ejemplo, este mayorista exige solamente el pago en divisas, ¿no? Y le traslada esta exigencia al intermediario. El intermediario, bueno, se ve en la situación de tener que recoger divisas de algún lado, ¿no? Por la vía tradicional, que puede ser todos los lunes ir a la banca y tratar de comprar. Pero si no los consigue, si no los tiene todos, porque de repente necesita 100 y consigue 80, consigue 30, bueno, el restante tiene que conseguirlo de algún lado, ¿no? Y esa exigencia hace que entonces se creen estos mercados paralelos que están al lado de, ¿no? Entonces este intermediario le traslada la exigencia al minorista, ¿no? Y el minorista que también no quiere tener producto para poder vender, entonces también se ve en la necesidad de buscar divisas, ¿no? Y le traslada a su vez esta exigencia al consumidor. Y este consumidor entonces, bueno, se ve en la necesidad de sacar esos ahorritos que tiene para poderle hacer frente, ¿no? Y esto es una situación que está pasando en algunos sectores muy particulares, ¿no? Pero en la medida en que tengamos mayor oferta y más competencia, este consumidor que ve la exigencia del pago de una divisa particular dirá, bueno, mira, no la tengo, si la tengo no la quiero utilizar acá, yo quiero pagar en bolívares, tú me deberías recibir esos bolívares porque es el deber ser. Aquí no deberíamos estar
sancionando el pago en bolívares con una tasa superior a la que dice el Banco Central de Venezuela, para nada. El tema es que si la ineficiencia no se corrige desde la voz más arriba, no estamos haciendo nada fiscalizando solamente al minorista, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo más complejo y todo el mundo de alguna forma, para tratar de entrar en el carril, tiene que estar consciente de que esa búsqueda de tratar de obtener más por una divisa también está generando estas distorsiones, ¿no? Ahora, hablamos de liquidez y aumento de bolívares. Podemos hablar en Venezuela de aumento de dólares. ¿Cómo conseguimos más dólares si es que ese fuese el problema? Bueno, es que el problema no solamente es el tema de si hay dólares, si hay más o menos, ¿no? El asunto es que quien tiene ese monopolio de otorgar divisas es el Ejecutivo Nacional a través del Banco Central de Venezuela, ¿no? Y el tema con esto es que la principal fuente de generación de divisas para el país es su generación de ingresos vía exterior, es decir, sus exportaciones tradicionales y no tradicionales. Por exportaciones tradicionales, principalmente petróleo, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, si bien la producción por el reporte de la OPEP por parte de Petróleos de Venezuela está sobre el 1.000.000 de barriles día, no es una producción que se hace únicamente desde la principal empresa petrolera del país, sino que se hace junto con otras empresas extranjeras y ahí el tema de las licencias, ¿no? Si de alguna forma una licencia es un permiso para operar, si esa licencia no se otorga o no se renueva, las empresas que tienen intereses acá no pueden operar y no pueden generar barriles adicionales, ¿no? Y esos barriles suman a ese 1.000.000. Entonces, de alguna manera, esos 1.000.000 de barriles día, si no se logra conseguir en un mercado donde el precio del petróleo venezolano no necesariamente está creciendo, genera entonces menos ingresos. A generar menos ingresos a la caja del país, que queda represado pues en parte Petróleos de Venezuela y otra parte Banco Central, a tener menos ingresos para poder disponer para en parte esta política de intervenciones, tenemos cada vez menos divisas, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que las últimas semanas, los montos de intervenciones han sido cada vez más pequeños, ¿no? Y eso de alguna forma es uno de los problemas que hace porque no hay tanta cantidad de dólares en el sistema para la cantidad de personas que los están buscando, ¿no? Entonces, bueno, no es solamente buscar divisas, es tratar de hacer valioso el bolívar, pero ¿cómo lo hacemos si en definitiva no hay producción? Entonces vemos la vía de generar ingresos adicionales para tratar de cubrir las necesidades del hogar, ¿no? Estamos conversando con el profesor Aarón Olmos esta mañana, economista además, con nosotros en este espacio. Nosotros vamos a hacer una última pausa. Venimos con la parte final de este espacio. Profesor, hemos escuchado en los últimos años, no vamos a decir meses, años, muchos años, que Venezuela tiene la necesidad imperiosa de diversificar su economía, de diversificar las fuentes de producción de divisas. Acá que alguien lo llamó a Arturo Petri sembrar el petróleo, dejar de ser monoproductor principalmente, y luego empiezan a aparecer otras cosas y recuperación de la economía y propuestas que discursivamente hemos escuchado de forma reiterada. Al regreso, quisiera que pudiéramos mirar qué falta, qué elementos van faltando o qué elementos ya tenemos y que habría que completar para que eso sea una realidad concreta finalmente y no tengan que ser estas nuestras conversaciones, sino otras más bien sobre el crecimiento de la economía venezolana. Vamos a hacer esa pausa y venimos con la parte final de este espacio. No se vayan. Continuamos a esta hora de la mañana a través de Niños Cantores Televisión y Radio Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo y conversando con Aarón Olmos, economista y profesor en el IESA. Dejábamos un tema pendiente, profe, y es esto de diversificar la economía. Una cosa que hemos escuchado más de una vez. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué elementos ya sumamos y qué nos falta? ¿Qué barajitas nos faltan para completar la colección? ¿O es que todavía no terminamos de pasar de una idea, de un discurso a una cosa que pueda concretarse?
Sí, bueno, esta frase de sembrar el petróleo es muy importante. 14 de julio del año 36, un artículo que aparece en el diario Ahora, un diario caraqueño, y básicamente Arturo Uslar Pietri lo que nos estaba tratando de hacer ver y lo que nos estaba tratando de decir era que efectivamente había que diversificar la economía, ¿no? Y esa diversificación de la economía tiene que ver con el uso de los recursos hacia otras actividades, ¿no? Que efectivamente es el petróleo siendo utilizado para hacer crecer otros sectores, ¿no? Agrícola, construcción, financiero, banca, y efectivamente, pues, sembrar el petróleo se terminó convirtiendo en una idea que dio a pie incluso a la creación de la Escuela de Economía, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué nos falta a nosotros ahorita al respecto de eso? Simplemente la voluntad de reorientar los ingresos al desarrollo de un plan productivo que efectivamente nos permita hacer crecer otros sectores, ¿no? Agrícola, pecuario, y tenemos las fuerzas productivas, tenemos las personas, las industrias que están interesadas en desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, este plan económico de reestructuración que yo te conversaba anteriormente tiene que ser el elemento de base para poder entender esta reinterpretación en el 2020, en el siglo XXI, ¿no? Ya 2025, 89 años casi después de esta idea, de replantearse la economía nacional, ¿no? Ahora, vamos viendo que se hablan hoy en día de motores productivos. Son más de 10 los que están listados en un plan que pretende, entiendo, buscar o promover esa diversificación de la economía. Eso está como claro, ¿no? Están claros los sectores, agroalimentario, pecuario, turismo, etcétera. ¿Qué puede hacer la sociedad? Porque luego esto contrasta con la cifra que nos daba antes, 40% versus 60% de capacidad productiva activa o inactiva. ¿Qué condiciones están faltando para, al menos mientras terminamos de desarrollar todo esto, el 100% de lo que ya está instalado en capacidad productiva esté realmente productivo? Bueno, mira, recuperar la capacidad productiva tiene que ver con el hecho de colocar dinero a estas actividades, ¿no? Recuperar ese 60% que está disponible allí para todos nosotros es fundamental, ¿no? ¿Cómo se lograría? Bueno, política comercial, ¿no? Política comercial que conecte con política de inversiones, sustitución de importaciones, que de hecho en el reciente decreto del mes de abril se habla de ello. Pero para tú sustituir importaciones tienes que producir, y para tú producir necesitas acceso al dinero, y para tener acceso al dinero necesitas una banca que esté abierta, necesitas acceso a divisas, ahora que se está hablando también de segmentar el acceso a las divisas otra vez, ¿no? Que es parecido a llegar a un régimen de cambio diferencial. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero efectivamente tenemos que priorizar la actividad económica, comercial e industrial del país. Venezuela fue conocida durante muchos años, no solamente por ser un país petrolero, sino por ser un país agrícola, un país pecuario, un país que exportaba sus excedentes. Hoy es una nación que de alguna manera depende mucho de lo que puede importar, teniendo de hecho las capacidades. Entonces la voluntad y el desarrollo de una política económica orientada a la recuperación de esa capacidad. Profesor Aaron Olmos, se nos quedan un montón de preguntas como siempre en el tintero. Seguramente tendremos otros espacios para seguir profundizando en estos temas, pero se nos ha acabado el tiempo el programa del día de hoy. Yo le agradezco profundamente la amabilidad de atendernos, de compartir con nosotros a través de las cámaras y los micrófonos de Radio Fe y Alegría y Canal 11 del Zulia. Siempre a la orden. Todo un gusto poder estar acá y hablar de estos temas siempre. Ahí escuchaban y veían ustedes entonces, es el profesor Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, y ayudándonos a entender un poquito mejor todos estos temas que al final nos afectan en nuestra cotidianidad, y a veces tratamos de, desde donde podemos, interpretar y asignar responsabilidades o crear estrategias alternativas para poder cuidar nuestro real y medio en medio de la coyuntura económica que atraviesa nuestro país. Recuerden que esta entrevista queda a disposición para todas y todos ustedes en nuestro canal en YouTube, Fe y Alegría Media, y en algunos minutos también estará disponible en nuestro portal web, Radio Fe y Alegría Noticias.com, por si quiere repasarla, compartirla,
volverla a ver, o si se la perdió desde el principio, hubo un pedacito que ahí está disponible para todas y todos ustedes. Nos despedimos agradeciéndoles su compañía. Gracias por dejarnos a nosotros acompañarles a través de este espacio. Espero que tengan un bonito jueves. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden, siempre sonrían. Eso es gratis. Hasta luego.